Es 38 de esta mañana. Bueno, vamos a hablar un poco del mundo laboral, del mundo sindical. Hemos invitado a un dirigente, a un amigo de la casa, que cada vez que lo molestamos acude a nuestro llamado, fundamentalmente porque conoce la realidad de Chivilcoy y también de la región, ¿no? Y si bien uno del otro lado nos pueden decir, también nos vamos a preguntar por las repercusiones del paro del jueves pasado, y alguno dirá, pero hoy ya es martes. Sí, es martes, pero todavía hasta el día de ayer, y no sé hoy porque no, la verdad que no miré los medios nacionales, todavía es como que se sigue hablando al respecto, ¿no? De hecho, ayer hubo también declaraciones del presidente, sí, de Milei al respecto, y siempre queda algo más, ¿no? En relación a lo que fue este paro. Y estuvimos charlando con diferentes dirigentes, pero quizás no hicimos mucho hincapié, no pusimos mucho énfasis en lo que fue Chivilcoy y la zona, y por eso le hemos invitado a Juan Carlos de Lorencia, el secretario general de ASIMR aquí en la ciudad de Chivilcoy, para charlar con él como parte integrante también de la CGT, ¿no? ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen día a toda la audiencia. Gracias por venir ante todo. No, por favor. Bueno, aún están las repercusiones, ¿no? Digo, por un lado, obviamente aquello que manifiestan o se manifiesta desde la faz sindical, pero también, bueno, la respuesta que da el gobierno al respecto, ¿no? Bueno, siempre cuando hay un paro, lo que se busca siempre es bajarle el precio, digamos, tratando de minimizarlo. La realidad es que yo digo que la medida de fuerza fue buena desde el momento que el gobierno se ocupa en criticar un paro. Porque, a ver, un paro es parte de las defensas, de las leyes que nos permiten a los trabajadores expresarnos. Así que la realidad es que el gobierno cree que fue un paro mínimo, todo esto, pero en Buenos Aires, en los grandes centros urbanos, no se vio a nadie. Y uno a veces dice en Chivilcoy, y yo a veces entiendo el comercio, hay muchos lugares con los que uno charla todos los días. Y dice, mirá, yo tengo que pagar los gastos fijos, y si entra uno, ese uno lo tengo que atender y lo necesito, ¿cierto? Sí, aunque entre uno. Entonces, a veces hay que entender la realidad de cada uno, pero la realidad de cada uno, si no la asumimos en conjunto, no tiene fuerza. Exacto, sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, concientizar más. Entiendo, hay empresas hoy con los sueldos y con el problema que tenemos de poder adquisitivo, y perderse un premio de 20, 30 mil pesos por un día de falta es bastante, ¿cierto? Sí. Es considerable. Sí. Entonces, a veces también hay que entender eso, pero la realidad es que si no hacemos algo en conjunto, estamos derrotados. Y entonces hubo actividades que no funcionaron directamente. Por ahí la gente no prestó atención, pero la parte láctea no funcionó, las universidades no funcionó, la parte de molinería, los gremios, tuvimos cerrados los centros médicos, hubo otras actividades que se plegaron, el transporte, entonces los servicios de combi a Buenos Aires, entonces cuando uno, la educación, porque no me quiero olvidar también, entonces hay un montón de cosas y después es respetable siempre el derecho a huelga de aquel que no quiere hacerlo, porque es su idea. Entonces, nadie va a convocar un paro y va a decir que va a ser 100%. Ahora, cuando te empiezan a hacer sentir que te falta el transporte, que te falta esto, que te falta lo otro, empieza a complicarse la cosa y empieza a ver muchas veces, a tomar conciencia, porque la gente todavía tiene alguna esperanza, pero la verdad que cada vez se le va diluyendo con el tiempo de que esto no va a mejorar. Al contrario, yo creo que va a empeorar. Sí, además en lo que se refiere al transporte público, por ejemplo, en Chivilcoy, podés llegar a rebuscártelas, de alguna forma u otra, si tenés que ir a trabajar. Sí. Ahora, en Buenos Aires, para ir a estudiar o para ir a trabajar, el que toma 2 o 3 combinaciones para poder llegar al trabajo, que tiene 2 horas de viaje de ida y otras 2 horas de vuelta, aunque hubieran sacado alguna línea, una línea no te cubre todos los recorridos. Entonces, ¿cómo haces vos? Y muchas veces arriesgás, porque además, después, bueno, siempre incidentes hay, ¿no es cierto? Entonces, y si te lastimás en un micro, en una cosa de esta, cuando se está transportando, en un momento llegó a haber un montón de combis, y sin embargo hoy desaparecieron todas las combis, no hacen más el traslado de gente. Sí. Entonces, hay muchas cosas que han ocurrido
y que van llevando a que cada día, de a poquito, la gente vaya entendiendo que esto no era para la casta, sino que era para, y sobre todo para la clase media, porque el que está más abajo ya está acostumbrado a pelearla, a sufrirla todos los días, ¿cierto? Sin duda. Que debería ser más atendido, Sí, digámoslo. Pero la realidad es que aquel que tenía un poder adquisitivo que le permitía vivir dignamente o con un sobrante, porque yo no ha pasado tanto tiempo y yo hablaba con gente que por los premios, por todo, le sobraba y compraba $2.000 por mes. Entonces hoy se lo está gastando esa plata, ese ahorro que tenía se lo está gastando porque quiere mantener más o menos el mismo nivel de vida, pero se está quedando sin ahorro. ¿Y hasta cuándo va a durar eso? sí, más como están las cosas hoy, ¿no? Exacto. Con la incertidumbre con la que se vive. Sí. Igual le diría algo, por lo menos en este último tiempo, quizás también usted lo haya notado andando por la ciudad. Ya ni en los feriados, por ejemplo, tenemos los comercios cerrados, No, que antes sucedía. y hay una cosa que uno tiene que mirar. Yo siempre trato de mirar a veces ciertas cosas. Una es la cantidad de gente que hoy cartonea, Sí, también. que está revolviendo todos los contenedores habidos y por haber. Entonces, eso es una señal de que hay gente que se quedó sin trabajo, que no puede, o sea, que la albañilería se achicó, entonces era peón de albañil y ahora va a buscar otra actividad porque tiene que tratar de juntar el peso para mantener a la familia. Entonces, hay muchas de esas cosas que uno va viendo y después es charlar con el verdulero, con el panadero, la carnicería, y uno dice cuánto entró hoy de menos. Y el que no te dice el 30%, el que no te dice el 40%. Y el que te dice, sí, viene, pero en vez de comprar 1 kilo de banana, compra 2 bananas. Entonces, la gente fue achicándose en un montón de cosas y la verdad que es malo porque hoy, a ver, no podés darle leche a un chico que vale 1.000 y pico pesos el litro, es un problema complicado. Además, aquí en Chivilcoy verdaderamente se siente por ahí una medida de fuerza cuando, como ocurrió en esta oportunidad, sí, se adhiere educación, Sí, se adhieren bancarios. sí. Entonces, bueno, ahí tenés un movimiento reducido en lo que es, por ejemplo, el centro de la ciudad. Y claro, sí. Muy reducido. Sí, sí, por eso te digo. Entonces, si le suma un poco el transporte, porque vos Transporte imagínate también, que... porque hay personas que lo utilizan, ¿eh? Imagínate que hay que ir de acá a Moquegua. Sí. Y si uno mira a veces los micros, la cantidad de gente que viaja de Moquegua acá, dice, a ese número importante lo afectó también. Sí, por ¿No es supuesto. cierto? Por Entonces, supuesto. eso corta toda una cadena y la verdad que no es que uno hace un paro para jorobar a la gente. El paro es de protesta y es porque las condiciones no están dadas, porque el poder adquisitivo del salario ha bajado en una forma. Si uno mira el último 6 meses y tiene 30% menos. Y además es lo que calcula el INDEC, digamos. Sí, Yo sí. digo que es más, porque se perdió hoy más del 50% del poder adquisitivo, porque a veces dentro de lo que hacen el INDEC y nos ponen cosas que nosotros jamás vamos a usar. Entonces, no, eso aumentó poco. Así nos promedia con lo que aumentó el 50%. Claro. Entonces, estamos en una complicación importante porque más allá de quién maneje el INDEC, todo esto es política y la política siempre quiere mostrar que los números son favorables, pero la realidad, yo siempre digo, es andá a cualquier lugar y vos hace un año atrás compraba una bolsa de alimento por 5.000 pesos y hoy te sale 30.000. Sí. Sí. Es así. Y yo lo puedo decir porque yo hago todos los mandados. Así que conozco todos los precios. En este caso lo podemos decir con conocimiento de causa, Sí, ¿no? exactamente. Juan Carlos, ¿por qué se llega a un paro y, bueno, qué análisis se hace en él después, ¿no? En las repercusiones que tuvo y si, bueno, creo que ya recién lo dijo, ¿no? El hecho de que el gobierno esté hablando del paro es porque indudablemente el mensaje llegó, ¿no? Sí, lo que pasa que este gobierno, como casi ningún otro, no tiene diálogo. Y si tiene, lo hace a través
demandantes a los que van a tratar de negociar algo, pero después lo desautoriza. Entonces, en un momento cuando le habían puesto techo a las paritarias, ¿cómo? Si en campaña había dicho que las paritarias eran libres y que era un acuerdo entre privados. Y después resulta que no se podía negociar ni siquiera unas décimas más de lo que era la inflación para tratar de recuperar, por lo menos para empatarle, no para salir ganando, porque, o sea, empatando perdés, ya, porque eso es un promedio. Entonces, empatando, perdés. Pero por lo menos decir, bueno, vamos ajustando y haciendo de a poco. Como no hay diálogo y como todos los días se va avanzando en algo, porque, a ver, la ley de contrato de trabajo y todo esto que dicen que es antigua y todo. Y yo siempre digo, yo estoy dispuesto a renovarla. Ahora sentémonos a charlar bajo qué conceptos la vamos a renovar. ¿Por qué? Porque los convenios son del año 94. Entonces, ¿qué no pasó nada en 30 años? Sí pasaron un montón de cosas, para bien y para mal. Pero la realidad es que esos convenios hay que actualizarlos. Entonces, ¿y actualizarlo qué significa? Y a veces hay que crear nuevas categorías, a veces hay que... Mira, para que vos tengas un ejemplo. La realidad es que antes las vacaciones se daban, o por la ley sigue existiendo, que vos tenías que tomarte días corridos. Y tenías 35 días y te tenías que tomar 35 días corridos. Claro. La realidad, que es otra cosa, ¿qué hace? El operario, el empleado, negocia con el patrón y se toma una semana, esta otra semana dentro de 2 meses. Otra. ¿Por qué? Porque cambió hasta el ritmo de las vacaciones, de todo. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, hagamos una cosa. Los 14 días primero se lo damos a la gente. La gente tiene derecho a elegir la fecha. A partir de los 14 días, 14 son del empleado, 7 fija la empresa. Ahora, ¿eso tiene una compensación? Sí. Yo quiero que a ese que tiene 21 días le den un día más. Porque si la empresa elige que se quede cierto tiempo, es porque le conviene. Sí. Entonces, si le conviene, alguna compensación tiene que haber. Entonces, como eso, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Que los horarios, que el traslado, que hace poco... había salido, se había reglamentado todo lo que es para los chicos chiquitos, las guarderías, todo esto. Como las empresas no la pueden poner, le tiene que pagar una diferencia, todo esto. Bueno, todo eso hay que analizarlo, hay que charlarlo y hay que hacer que sea algo que realmente convenga. Y después, también la parte de contratación. Yo no le escapo al periodo de prueba. Lo que digo es que no puede ser que el periodo de prueba sea una cosa indefinida para que te prueban 6 meses. No, viene otro, te prueba 6 meses. No, bueno, eso te doy 3 personas para probar. El cuarto en adelante no lo podés hacer. Porque si no... Sí, si no ya tuviste un año trabajando claro, una persona. Sin aportar nada. Después dicen no hay plata en las cajas, no hay esto, no hay otro. O sea, también es cierto que esto se hace hoy con un fin muy determinado, que es las jubilaciones privadas. Andate a una FJP, a un fondo de comercio, a alguna cosa que se está buscando porque es un negocio y que es muy rentable. Porque no sé si sabés, pero la realidad es que las jubilaciones privadas, cuando estuvieron en la Argentina, se llevaban el 30% de lo que vos aportabas todos los meses. 30%. 30%. Y después te invertían el 70% a riesgo tuyo, porque si perdías vos. Los 30 de ellos ya se lo habían llevado. Ya se lo habían llevado, claro, sí. Entonces, y hoy, cuando hay gente que está cobrando esa jubilación, si el Estado no aportaría, cobrarían 100.000 pesos. Claro, sí, una moneda. Una moneda. Hoy una moneda. Bueno, entonces, también de esas cosas es de la que se pelea. También se pelea, o sea, a ver, se quiere aumentar la edad de la jubilación. Sí, también sí. Bueno, a ver, ¿por qué no le ponemos un incentivo a quien sigue aportando, a quien quiere seguir? Sí. Se puede hacer. Sí, por ¿Cómo supuesto. no? Entonces, yo no, pues, vuelvo a lo mismo. No le tengo miedo a la discusión. Lo que tiene que ser una cosa racional. Claro.
Que haya una mesa de diálogo. De discusiones. De discusión. Sí, a ver, mira, los Ida y gremios, vuelta. los gremios con las cámaras, discutimos siempre. No va a Sí, creer que sí, vamos, sí, nos sí. sentamos, nos saludamos y ya está firmado un acuerdo paritario. No, fíjate, la UON hace poco, los paros que tuvo que hacer con la parte siderúrgica, todo, porque no le querían convalidar una compensación nada más. Entonces, y, y hacer que desaparezca, digamos, antigüedad, premio, todo esto casi que está escrito que lo quieren hacer. Entonces, es decir, ¿cuántos derechos le vamos a quitar al trabajador? Yo lo que busco es que tenga más derechos. No, por supuesto. A ver, las 8 horas en su momento se decía que era mucho, que había que bajarlas, y yo entiendo que a cierta edad las 8 horas son pesadas. Entonces lo que hay que hacer, hay que buscar, empezar a decir que las empresas, todo planifiquen tareas distintas. Sí, buscar la manera, ¿no? En este caso. Por supuesto. Ahora, ¿se quiere ir, digamos, a una reforma laboral? Sí. ¿Se quiere imponer el Sí, gobierno? a ver. Bueno, no sé qué clase de reforma. A ver, bueno, cualquier cosa y escrita por gente que cree que se puede tener esclavos. Porque esto es lo que lo hacen los grandes estudios, las grandes empresas, que creen que pueden tener esclavos. O sea, hay lugares, hay países que existe poca legislación, y acá cerca, Andá a Brasil y vas a ver cuánta legislación hay laboral que defiende al trabajador. No, son cambiables, digamos. Mirá hasta qué punto hemos llegado. Entonces, pero Brasil tiene otra idiosincrasia. Sí, Nosotros sí. somos más latinos, somos más peleadores, pero la realidad es que existe y no está tan lejos. Y después, si lo quieren parecer al régimen chino, bueno, está bien. Yo he conocido y he andado cuando trabajaba en la fábrica por todos lados, por los barcos, por todo, y eso es inhumano. Es inhumano. O sea, ellos arrancaban 7 de la mañana, a las 12 paraban, le daban un sándwich, una manzana y un tarrito de cerveza. Y eso era hasta las 7 de la tarde, sin más nada. Y sin parar. Sí. Y arriba de un barco. No es que te bajaba y te iba a tu casa. Arriba del barco te tenías que quedar. Vivías ahí. Entonces, pues si quieren llegar a ese régimen, bueno, qué sé yo. Pero nosotros no estamos dispuestos a eso. Ahora, digamos, si fuera con un consenso, ¿sí? O sea, ¿se necesita en Argentina una reforma laboral o no, Juan Carlos? Sí, pues, sí, hay cosas que han quedado en desuso. Y hay cosas que realmente hay que fomentar. Porque hay muchas cosas que, no sé, ¿qué te puedo decir? Hasta se eliminó el recorrido. O sea, vos antes tenías media hora para para volver a tu casa o media hora para llegar al trabajo, y eso estaba cubierto por un seguro, te tenía que cubrir el seguro. Hoy no existe. Entonces, ¿cómo? La persona le pasa cualquier cosa en la calle y ¿qué hace? Llévenme al hospital y déjenme ahí, me tiran porque no tengo cobertura. Claro. Y lo primero que hace, pierde el trabajo, Sí. Porque, y te lo puedo contar con ejemplo acá. Y está concurriendo a trabajar. A ver, en este caso. estaba concurriendo a trabajar. Y algunos trabajando lo han despedido cuando tiene parte enfermo. Entonces, mirá hasta dónde se llega a veces que no tenés mucha defensa. O sea, ¿qué tenés que hacer? Un juicio después. Ahora, después la industria del juicio. Entonces, esas cosas tienen que estar mejor reguladas. El juicio que arrancás hoy y terminás. más controlada. No, pero. Vayas a saber cuándo, ¿no? A ver, cualquier juicio laboral te lleva 4 años. Mínimo. Con resultado incierto. Sí, a ver, son cuestiones, y volvemos, si se quiere, a lo que estábamos charlando. Cuestiones que deben estar contempladas porque hay personas que para ir a ocupar una fuente laboral, un espacio laboral, no tanto acá en Chivilcoy, aunque puede pasar también, sí, ha pasado. precisas de una movilidad. Sí. No todos viven al lado de la empresa. No. Y bueno, y en Buenos Aires volvemos, que necesitan el transporte público, que necesitan movilizarse hasta
Y en ese traslado, en ese trayecto, no es una cuestión personal, sino que ya ¿Eh? también pasa a ser una cuestión laboral. Bueno, fíjate el accidente del tren el otro Por día. ejemplo. Esa gente que se trasladaba. ¿Vos Por creés que la ejemplo. mitad de eso no iba a trabajar? Y sí, Sí, seguramente. ese tren es usado casi exclusivamente por trabajadores, por la zona que recorre, por todo. Entonces, ¿y esa gente qué tiene que hacer? Hacerle un juicio al Estado ahora porque va a perder todo en otro lado. Porque además del problema físico que va a tener, hay gente 30 y pico que están graves. Sí, 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 sí. Entonces, yo creo que se ha perdido la capacidad de valoración de la persona. Y esto es como que, lo que yo siempre dije, ¿no? Se considera un número. Entonces uno hace un cálculo de tanto por tanto y es tanto lo que gasta o tanto lo que invierte. Es así. ¿Cuál es la sensación hoy? ¿Qué es lo que percibe, ¿sí? en el ámbito laboral? A ver, hay lugares donde la gente tiene miedo. Entonces dice, por lo bajo te acompaño, pero después no para. Claro, sí. ¿Por qué? Y porque el puesto de trabajo lo puede perder. Entonces, cuando uno dice, voy a perder el puesto de trabajo, resigna condiciones. Y del otro lado, ¿qué se dice? Y tengo 50 esperando por un puesto. Sí, sí, Entonces, eso, ¿qué hace? Termina haciendo que el poder adquisitivo o el salario o las condiciones siempre se negocien a la baja. Porque ya lo hemos pasado. O sea, yo siempre digo, la Argentina es cíclica. Cada tanto Sí. nos ataca un poco esto. O Damos sea, la vuelta. estamos un poquitito queriendo sacar la cabeza y nos volvemos a hundir. Entonces, ya lo vivimos todo esto. Y a veces depende de la velocidad. O sea, en estos 5 meses se ha hecho mucho más daño que en todo el periodo de Menem, te lo puedo asegurar. Porque hoy ya hay 250.000, entre suspendidos y desempleados, ya hay 250.000 personas. Y todo lo que hay en acuerdos o arreglos internos es más que los 250.000. O sea, no tiene similitud o comparación con el gobierno de Menem. Porque Menem lo hizo en 2 periodos de gobierno, Claro, en 10 años. sí. Y estos son en 5 meses. O sea, hoy el cierre de los ramales de ferrocarril, las oficinas de correo, la ANSES, donde no nombran responsable para no dar respuesta, porque hay un montón de lugares que no han nombrado a nadie, porque dicen que hay que ahorrar, pero es mentira eso. La realidad es que no quieren que haya nadie para no dar respuesta. ¿Y cómo afronta, digamos, o cómo afrontará, ¿no? También pregunto yo, digo, la empresa, una pyme, no solamente toda esta cuestión que usted está planteando, sino también que se viene una suba de tarifas. No, pero hay otra cosa más complicada todavía. Esta mañana venía escuchando a un empresario textil. El empresario textil lo que dice es que si sumás 4 o 5 de las cosas más importantes que generan divisa en la Argentina, ellos tienen más gente y más producción. O sea, ¿qué decía? La minería, el campo, todo esto no llega a ocupar varias, no te digo 2 porque, Sí. pero varias actividades no llegan a ocupar la cantidad de gente que ocupa la industria textil. Sí. Ahora, si se aprueba todo este paquete de la ley base y todo esto, la realidad es que alguien que tiene $200 millones va a poder traer ropa de China sin costo. Claro. El empresario argentino o se hace importador, si es que tiene los 200 millones, o tiene que cerrar. Sí. Porque Sí, ¿cómo sí. va a competir si para eso todos los países ponen trabas a la entrada de cosas de afuera? Y acá es al revés, acá se le ponen beneficios. Entonces, hay 2 motivos fundamentales. Uno es quedarse con todas las empresas que puedan, de afuera. Porque después empiezan a regular, Entonces, ya lo hicieron. O sea, cuando se quedaron con la energía en el año 90 y pico, cuando se quedaron con el gas, cuando se quedaron con YPF, todo.
Después, ¿qué hacían? No, regular, esto no me deja entrar, esto no me deja entrar. Sí, pero ya las empresas no eran del Estado, le habían puesto el valor que querían, habían dolarizado y además nos endeudaron. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Además, bueno, ya empezamos a tener problemas con la cuestión de la importación. Sí, no. En varios rubros. A En ver, varios rubros. las automotrices, vamos Automotrices, camino. neumáticos. Sí, por eso. A ver, la realidad es que la industria automotriz tiene un cupo de fabricación argentina. Si se libera la importación y este vasito valía para ponerle adentro valía $1 y allá vale 90 centavos, lo van a traer de los 90 centavos. ¿Por qué? Porque la cantidad hace que el volumen sea importante en la diferencia. Sí, 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 sí. Entonces, todo esto es un problema que, ¿en qué termina? En el desempleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer de la gente? ¿Vamos a hacer servicio? ¿Todo el mundo vamos a vender sándwiches? ¿Qué vamos a hacer? Cuando la realidad es que necesitamos que se industrialice la Argentina, porque es la única forma de poder vender al mundo. A ver, no es lo mismo vender la soja a granel que venderla manufacturada, porque además se sacan, no sé, 10 subproductos. Entonces, todo eso, y el mundo lo requiere. Entonces, le vendemos la soja a granel. Sí, crían los chanchos allá, hacen todo allá y después nos traen los chanchos a venderlo a la Argentina. ¿Cómo? No lo podemos criar acá, no podemos procesar la soja. Es complicado. O sea, hoy hay, mira, la soja argentina está sembrada con labranza cero, ¿no es cierto? Es uno de los pocos países que lo hace con labranza cero. Por lo tanto, se puede hacer el biocombustible para aviación porque es uno de los pocos países certificados que puede usar ese combustible, o sea, que puede proveerlo. ¿Y qué hacemos? Sí. Le vendemos la soja, lo hacen otros afuera y después nos van a vender hasta el combustible. También, todo. Claro. Bueno, entonces, y es una lástima porque la verdad que tenemos todo como para poder seguir creciendo. Sí, potencialmente. A ver, lo que no hemos logrado en la Argentina es que haya partiendo del recurso humano. Sí. El recurso humano es muy bueno. No. A ver, y en este tiempo se lo fue dotando también de herramientas. La realidad es que cuando vos invertís en educación, en el CONICET, en investigación, en un montón de estas cosas, a la larga resultado vas a tener. Lo que no podés pedir es que de hoy para mañana, o sea, a ver, yo siempre digo, en el 2001 casi no existía el CONICET. Porque todos los investigadores técnicos, todos se fueron afuera, se han venido afuera. Sí. Después tenés que repatriarlo. Ahora, no es gratis. Y después, porque los podés repatriar, pero tenés que tener equipamiento y tenés que tener presupuesto para los desarrollos. Entonces, con eso se llegaron a hacer satélites. ¿No es cierto? Ahora, después los satélites alegremente se los dimos a Clarín porque para que pueda usar, para venderle a todo el continente. Como si era nuestro, si lo pagó el Estado, el desarrollo lo pagó todo. Y ahora están haciendo lo mismo, y yo creo que en cualquier momento se lo van a llevar a Estados Unidos. La central que se estaba haciendo acá en Campana, para generar radioisótopos, todo esto de la parte nuclear, está en un 85% terminada y está hecho en la gran mayoría de las cosas con componentes argentinos. Entonces, ¿cómo? No podemos generar, más o menos se calcula, puede generar $100 millones por año de ganancia. Y no importa, si estamos buscando de a $1. Sí. Bueno, entonces, pero ¿sabes por qué? Porque las que se están fabricando en Estados Unidos están al 40%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que frenarlas de acá para que terminen las de ellos primero. ¿Quién después le va a vender al mundo radioisótopos? Ellos. Estados Unidos, claro. Esto que va a quedar arrumbada ahí hasta que algún día nos demos cuenta de que el Instituto Balseiro en Bariloche, todo, es de excelentísima calidad, vienen de todo el mundo. Ahora después se van. Sí. Juan Carlos, la última consulta que le hago para no quitarle más tiempo, y agradeciéndole que haya venido a charlar con nosotros. Bueno, ¿cómo se sigue ahora? Porque bueno, ahora se va a dar el tratamiento de esta ley bases.
¿Sí? ¿Dónde se pone el foco de atención? Bueno, ahora en el Senado va a estar buena parte de la CGT, de los movimientos sociales, todo esto, tratando de que no pase, digamos. Y por lo que se ve, el gobierno está negociando para volverla a diputados. O sea, en modificarla van a modificar. Ahora, ¿qué le van a modificar? ¿Hasta dónde? Porque después, a ver, el otro día pasó inadvertido porque nadie lo quiere. A ver, se corta la sesión porque el texto que se había tratado en diputado no era el que llevaron a senadores. Entonces, engañar, o sea, hasta ese punto se llega en la política de hacer estas cosas. Bueno, alguna vez tuvimos un diputado trucho, Sí. o sea, hay que contarlo todo esto, ¿no? Pero básicamente lo que yo entiendo es que si nosotros no logramos un acuerdo político en 5 o 6 puntos estratégicos, es imposible salir porque estamos condenados por la deuda, por un montón de cosas que si no hay consenso para decir esta es la decisión, esté quien esté, va a ser complicado. Juan Carlos, muchas gracias por venir, como siempre. Por favor, Muy gracias amable. por invitarme. Juan Carlos de Lorenzi con nosotros, secretario general de ASIMR aquí en la ciudad de Chivilcoy y por supuesto